Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos sumergimos en un análisis bastante profundo sobre las fuerzas que impulsan el poder del crimen organizado en el México de hoy. Es un fenómeno, la verdad, de enorme complejidad, con raíces históricas profundas, sí, pero cuyas manifestaciones actuales son cada vez más sofisticadas y hasta desconcertantes, diría yo. Nuestra discusión se basa en material reciente que documenta un abanico muy amplio de tácticas, desde la violencia más cruda y la corrupción institucionalizada, hasta la sorprendente influencia cultural y digital que estos grupos han logrado cultivar. La cuestión central que nos reúne hoy es esta. ¿Dónde reside el núcleo, el motor principal de la influencia y la capacidad operativa de los cárteles mexicanos hoy en día? Está principalmente en su, la verdad, asombrosa y veloz adaptación tecnológica y cultural. Eso que algunos llaman narcoterrorismo tecnológico, junto con el auge viral de los narcoinfluencers. Desde mi perspectiva, argumentaré que precisamente esta adaptación, la digital y cultural, representa su ventaja más dinámica y quizás la amenaza más inmediata y difícil de contrarrestar. Interesante punto. Por mi parte sostendré una visión, algo diferente. Si bien no niego la relevancia de esas nuevas herramientas, claro, y esas nuevas fachadas, estoy convencida de que el poder fundamental, la verdadera columna vertebral que sostiene toda la estructura criminal, sigue firmemente arraigado en la corrupción sistémica y también, en el fracaso estructural del Estado. Es la llamada narcopolítica, esa simbiosis perversa entre crimen y poder político, la que en última instancia habilita y potencia todas las demás operaciones, incluyendo, sí, las más tecnológicas y las que resuenan culturalmente. Mi argumento se centra en la naturaleza transformadora de lo que estamos viendo. Esto va mucho más allá, créeme, de los narcocorridos de antes, que ya eran una forma de propaganda. Ahora estamos frente a estrategias de narcomarketing y narcobranding de una sofisticación notable. Pensemos en cómo usan plataformas masivas: TikTok, Instagram, Facebook. Los algoritmos de estas redes amplifican contenidos que presentan un estilo de vida asociado al crimen, y no solo la riqueza así ostentosa, los autos deportivos, las armas bañadas en oro, sino también elementos que buscan ser aspiracionales, ¿no? Como mascotas exóticas, leones, tigres, como símbolos de poder. Crean una narrativa visual atractiva, muy cuidada, editada, que normaliza esta realidad. La hace parecer accesible, hasta deseable, para ciertos sectores. Esta fachada digital, claro, oculta deliberadamente la brutalidad extrema, las masacres, las desapariciones forzadas que son el verdadero costo humano de ese poder. Pero el efecto propagandístico es innegable y tremendamente efectivo. Impulsa un reclutamiento a una escala alarmante, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. Las cifras que se manejan son escalofriantes. Algunas estimaciones, como unas citadas en 2021, hablaban de cerca de 30,000 adolescentes ya cooptados por el crimen organizado, mientras estudios previos, como uno de 2018, sugerían que casi 500,000 de jóvenes estaban de alguna forma involucrados. Esto no se logra solo con promesas de dinero, se logra con una seducción cultural constante. Y a esto, sumemos su adaptación tecnológica militar y de inteligencia. El uso documentado de drones comerciales modificados para lanzar explosivos improvisados, y no solo contra grupos rivales, sino contra fuerzas de seguridad estatales y federales. La detonación de coches bomba, a veces con temporizadores, otras activados remotamente, demostrando una capacidad técnica considerable. El empleo de hackers, ya sea contratados o parte de sus filas, para tareas de inteligencia, como localizar objetivos a través de sus teléfonos, como se especuló trágicamente en el caso del asesinato del influencer Camilo Ochoa, o el aprovechamiento criminal de bases de datos filtradas, que a veces se venden desde dentro de las propias corporaciones, ¿no? Que contienen información personal de policías, para cazarlos literalmente en sus domicilios. Su comunicación también evoluciona para evadir la censura. Usan lenguaje codificado, emojis específicos, un gallo para el CJMG, una rebanada de pizza para los chapitos, para coordinarse y mantener su presencia propagandística en línea. Esta capacidad multifacética de adaptación digital, cultural, tecnológica, representa, en mi opinión, un desafío operativo formidable,
muy dinámico, muy actual, que las estrategias tradicionales pues simplemente no están logrando contener. Entiendo la espectacularidad y la novedad de esas herramientas digitales y tecnológicas. Y su impacto es ciertamente preocupante, no lo niego. Sin embargo, mi enfoque se centra en la condición previa, digamos, en el terreno fértil que permite que esas herramientas tengan la efectividad devastadora que observamos. Sostengo que tanto la sofisticación tecnológica como la violencia más descarnada, y sí, también la propaganda cultural, solo pueden prosperar a la escala actual debido a un factor estructural y omnipresente: la impunidad sistémica. Impunidad garantizada por la corrupción enquistada en el aparato estatal. La narcopolítica no es una teoría conspirativa, ¿eh? Es una realidad documentada y, en algunos casos, bueno, ya judicializada y de forma escandalosa. Tenemos ejemplos paradigmáticos. El caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, acusado y encontrado culpable en Estados Unidos de usar la poderosa AFI y luego la Policía Federal no para combatir, sino para proteger y facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios, claro. O el caso de Thomas Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien admitió haber usado recursos y la estructura del gobierno estatal para lavar dinero y proteger al cártel del Golfo. Y después a los Zetas. Y estos no son casos aislados, ¿eh? Iniciativas como el proyecto naropolíticos.com, que sistematiza información, dibuja un mapa aterrador de esta red de complicidades que atraviesa múltiples partidos. PRI, PAN, PRD, Morena, MC, prácticamente todos han tenido figuras señaladas y todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal. Esta complicidad sistémica no es abstracta, se traduce en acciones muy concretas. Otorga protección, facilita la logística y, crucialmente, provee inteligencia sensible. Es esta red de protección institucional la que permite a los cárteles operar con una libertad, pues, asombrosa. Realizar ejecuciones a plena luz del día, incluso en zonas urbanas supuestamente seguras, como le pasó a Ochoa en Guadalajara. Les permite desafiar abiertamente la legitimidad del Estado, por ejemplo, distribuyendo despensas o juguetes con el logo del cártel después de un desastre natural, ocupando el vacío dejado por el gobierno. Les permite controlar territorios donde la policía o no entra, o peor, es cómplice. Es cierto, sí, que la falla estructural del Estado en proveer oportunidades, la pobreza, la desigualdad, la falta de horizontes para los jóvenes, lo que algunos llaman sociedad bulímica, crea el caldo de cultivo ideal para el reclutamiento. Eso es verdad. La que convierte al narco en una alternativa no solo atractiva económicamente, sino, y esto es clave, percibida como de bajo riesgo. Sin la garantía de impunidad que ofrece esta red de complicidades, el narcomarketing viral sería solo eso, ruido digital localizado, no una fuerza capaz de desafiar la soberanía del Estado mexicano. Acepto la importancia crítica de la corrupción, como un lubricante del sistema criminal. Eso es innegable. Sin embargo, discrepo en que sea el único o incluso el principal motor actual, sobre todo si hablamos del reclutamiento y la expansión de su base social. La escala que mencionamos, esos 30,000 adolescentes en 2021, esa cifra de casi 500,000 de jóvenes involucrados, ¿podemos realmente explicar esa magnitud basándonos exclusivamente en la impunidad o en las tácticas de reclutamiento tradicionales, de coerción o promesa económica? Yo creo que la atracción cultural que han logrado construir a través de las redes sociales tiene un poder propio, una dinámica autónoma. Están logrando normalizar su imagen, romantizar ciertos aspectos de esa vida a una velocidad y con un alcance geográfico y demográfico sin precedentes. Están creando un flujo constante de nuevos aspirantes. Y no todos forzados, muchos atraídos por esa mitología digital. La propaganda digital no es un mero síntoma de la corrupción. Se ha convertido, a mi juicio, en el principal motor de reclutamiento activo hoy en día. Alimenta continuamente a las organizaciones criminales con nuevas generaciones que ven ese mundo, erróneamente, claro, como algo alcanzable, glamoroso y hasta deseable. Es una ofensiva cultural muy, muy potente. Bueno, mi enfoque es distinto en cuanto a la causalidad.
ese reclutamiento masivo, que ciertamente se ve facilitado y hasta acelerado por la propaganda digital que describes también, solo es verdaderamente viable a esa escala porque el Estado falla. Y falla de manera estrepitosa en dos frentes, diría yo, simultáneos. Primero, como ya mencioné, falla en ofrecer alternativas de vida dignas, ¿no? Educación de calidad, empleos bien pagados, espacios seguros para esos jóvenes, sobre todo en las regiones más marginadas. Segundo, y aquí vuelvo a mi punto central, la impunidad rampante envía un mensaje devastador. Cuando la tasa de resolución de homicidios dolosos en el país apenas supera el 1%, como indican diversas fuentes, pues el mensaje implícito es que la violencia extrema, incluido el asesinato, tiene consecuencias legales mínimas o nulas. La corrupción sistémica, esa que impide investigaciones serias, que compra jueces, fiscales, que protege a los perpetradores. Elimina el factor disuasorio fundamental, el riesgo percibido de ser atrapado y castigado. La propaganda digital puede pintar un cuadro atractivo, sí, sin duda, pero es la impunidad garantizada por la narcopolítica la que transforma esa atracción superficial en una decisión, digamos, aparentemente racional, aunque perversa y trágica para miles de jóvenes que sienten que tienen poco que perder y, gracias a la corrupción, poco que temer de la justicia formal. Sin esa red de protección institucional que minimiza el riesgo real, bueno, el supuesto glamour digital se desvanecería rápido ante el miedo concreto a la cárcel o a ser víctima de la misma violencia que se glorifica. Comprendo la conexión que haces, impunidad y decisión individual, claro. Pero observo una autonomía operativa creciente en los grupos criminales que parece ir más allá de la simple complicidad de funcionarios corruptos individuales o redes específicas. Consideremos la sofisticación tecnológica de nuevo. El uso de hackers no solo para localizar a una persona, sino potencialmente para infiltrar sistemas informáticos de empresas o del gobierno para obtener información estratégica. La explotación reportada de sistemas de vigilancia urbanos avanzados, como las redes de cámara C5 en Ciudad de México, que según informes de Estados Unidos, han sido comprometidas para monitorear movimientos, ya sea de objetivos o de las fuerzas de seguridad. El acceso y uso sistemático de bases de datos policiales filtradas, que ha resultado en el asesinato selectivo de cientos de agentes en estados como Guanajuato, Zacatecas, a menudo en sus propias casas. El uso cada vez más audaz de drones con cargas explosivas improvisadas, C4 o similar, contra instalaciones militares, convoyes policiales, incluso vehículos blindados. Esto demuestra una capacidad tecnológica y logística que puede mantenerse operativa, incluso si un político corrupto específico cae o si una red de complicidades es desmantelada parcialmente. La tecnología les está otorgando un poder propio, ¿sabes? Una capacidad de infligir daño, de ejercer control y de evadir la acción del Estado, que trasciende la dependencia exclusiva de la corrupción tradicional. Parece, no sé, una nueva fase. Anoche vi un documental sobre, bueno, el espacio y los planetas, y la verdad es que me dejó pensando bastante en la inmensidad del universo. Sí, bueno, acepto que la capacidad tecnológica es impresionante y representa una escalada grave, claro. Pero me pregunto si hemos considerado suficientemente cómo se adquiere, se mantiene y se utiliza esa tecnología con tal grado de efectividad y de impunidad. El acceso a bases de datos policiales sensibles, por ejemplo. ¿Cómo se obtiene? ¿Es siempre por hackeo puro y duro o más frecuentemente a través de filtraciones pagadas o facilitadas por personal corrupto dentro de las instituciones? La capacidad de operar drones armados sobre ciertas zonas sin ser detectados o neutralizados de inmediato, ¿no sugiere eso acaso algún grado de complicidad? ¿O al menos una inacción deliberada por parte de quienes deberían impedirlo? La contratación de hackers muy especializados requiere recursos financieros enormes, a menudo lavados a través de estructuras que también dependen, pues, de la corrupción para operar. El caso García Luna es, otra vez, emblemático aquí. No se trató solo de dejar hacer, sino de activamente proporcionar inteligencia, armamento y protección a un cártel específico usando recursos del Estado. La tecnología es, sin duda, una herramienta potentísima y peligrosa en sus manos, sí. Pero sigo pensando que la corrupción generalizada
Es como la mano invisible que les permite adquirirla, desarrollarla y sobre todo empuñarla con una efectividad letal y estratégica tan devastadora. Sin esa complicidad estructural, muchas de esas herramientas serían significativamente más difíciles de obtener, más costosas de operar, y su uso implicaría un riesgo mucho mayor. La tecnología potencia, sí, pero la corrupción es la que habilita. Entiendo la lógica del argumento de la habilitación, sí, pero volvamos a la dimensión cultural un momento. Los narcoinfluencers, el narcomarketing, la producción de series, de música que glorifican este mundo, está librando una batalla activa, muy visible, por la legitimidad cultural y simbólica. Cuando un cártel distribuye despensas o útiles escolares o incluso dinero en efectivo después de un desastre y lo publicita profusamente en redes sociales con videos bien producidos, está compitiendo directamente con el Estado en el terreno de la asistencia social y la percepción pública. Están, de una manera muy perversa, intentando ganar corazones y mentes, precisamente en esas comunidades donde el Estado es, pues, históricamente ausente, ineficaz o percibido como corrupto. Están desafiando la narrativa oficial, la legitimidad cultural del Estado, de una forma directa, viral y muy difícil de contrarrestar con discursos oficiales. Esto me parece que va más allá de la simple corrupción política. Es una lucha por la hegemonía cultural, por normalizar su presencia y su poder como actores sociales legítimos a ojos de ciertos sectores. La ganancia de corazones y mentes solo puede funcionar y tener éxito precisamente porque el Estado ya ha sido capturado, neutralizado o simplemente se ha retirado de facto de vastas zonas del territorio y de la vida social. Lo que algunos llaman gobernanza criminal o gobernanza competitiva, donde los cárteles imparten su propia justicia expedita y brutal, proveen seguridad a cambio de extorsión o distribuyen ayuda, solo es posible en aquellos lugares donde el Estado oficial ha fallado o, más frecuentemente, donde ha sido activamente debilitado o cooptado por la red de narcopolítica. Los funcionarios locales o estatales que permiten o incluso facilitan estas acciones son parte del problema, claro. La base fundamental de su poder para llevar a cabo estas acciones de gobernanza sigue siendo el control territorial y político que les otorga la corrupción y la violencia impune, no únicamente la imagen cuidadosamente curada que proyectan en redes. La propaganda funciona mejor sobre un terreno previamente abonado por la complicidad, la ausencia o el fracaso estatal. Es una consecuencia de la captura, creo yo, no su causa principal. Sin embargo, y esto es importante, la propia esfera digital se ha convertido indiscutiblemente en un campo de batalla central, con consecuencias letales, inmediatas, que no podemos ignorar. El asesinato selectivo y a menudo espectacular de influencers que de alguna manera se vinculan, voluntaria o involuntariamente, con el mundo del narco. Como los casos que mencionamos de Valeria Márquez o Camilo Ochoa, lo demuestra trágicamente. La misma visibilidad online que usan para proyectar poder, para reclutar, para construir su marca, se convierte en una vulnerabilidad extrema, en un marcador para facciones rivales o incluso para ajustes de cuentas internos. Los ataques ya no se limitan a enfrentamientos físicos en territorios remotos. La guerra se libra, se dirime y tiene consecuencias fatales también en el ciberespacio y en la vida de quienes lo habitan prominentemente. Esto sugiere que la dinámica digital tiene una lógica y unos riesgos propios que son, pues, centrales en el conflicto actual. Bueno, disculpa, pero discrepo parcialmente en la interpretación de esos hechos. Esos asesinatos tan visibles de figuras públicas digitales como los influencers que mencionas son ciertamente impactantes. Demuestran la brutalidad del conflicto, sí. Pero permíteme insistir, son posibles precisamente por la misma razón subyacente que permite toda la demás violencia: la impunidad casi absoluta garantizada por la narcopolítica. La violencia escala a niveles que incluyen tácticas de terrorismo tecnológico, los coches bomba en ciudades, los drones con explosivos, las ejecuciones masivas a plena luz del día, porque los perpetradores saben, por experiencia, que la probabilidad de enfrentar consecuencias reales por parte de la justicia es mínima.
Los influencers, al adquirir notoriedad y, posiblemente, alinear sus contenidos o su imagen con algún grupo, o simplemente al ser percibidos así, se convierten en blancos fáciles y mediáticos dentro de esa lógica de guerra sin cuartel. Son víctimas de un sistema donde el asesinato es una herramienta de comunicación, de control, de eliminación de rivales que se usa de forma rutinaria y que rara vez se castiga. Todo ello facilitado y perpetuado por la corrupción que permea las instituciones encargadas, en teoría, de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. La violencia digital es una manifestación más, quizás más visible ahora, pero no la causa raíz de la impunidad que la permite. Bien, para resumir mi postura, creo que la evidencia acumulada apunta hacia una adaptación sin precedentes y, la verdad, sumamente preocupante del crimen organizado al entorno digital y cultural de hoy. El uso sofisticado del narcomarketing, del narcobranding, el reclutamiento masivo facilitado por redes sociales y el empleo cada vez más avanzado de tecnologías como drones armados, hackers, sistemas de vigilancia, constituyen una amenaza que se percibe como dinámica, con una creciente autonomía operativa y que define en gran medida el poder actual y la alarmante capacidad de resiliencia de estos grupos frente a las estrategias, digamos, más tradicionales. Por mi parte, y si bien reconozco plenamente la relevancia y el impacto disruptivo de esta adaptación tecnológica y cultural, que es innegable, mantengo mi convicción de que la raíz profunda, el ancla que permite el poder sostenido y la capacidad operativa devastadora de los cárteles mexicanos, sigue siendo la corrupción sistémica, la captura parcial o total del Estado en diversos niveles. La narcopolítica, esa intrincada red de complicidades, es el cimiento, quizás invisible pero fundamental, que proporciona la impunidad estructural necesaria para que todas las demás tácticas, incluidas las más modernas, las más espectaculares y visibles en el mundo digital, puedan florecer y tener el impacto trágico que observamos día a día. Queda claro, ¿eh? Después de este intercambio, que el poder del crimen organizado en México es un fenómeno, multifacético, en constante mutación y de una complejidad abrumadora. Sí, y resulta evidente que la interacción entre la innovación criminal, sea esta digital, cultural, tecnológica o financiera, y las profundas fallas estructurales del Estado, la corrupción endémica, la impunidad sistémica, la desigualdad, la debilidad institucional, es un ciclo que se retroalimenta de manera peligrosa y constante. El material que hemos analizado hoy sugiere que para intentar comprender esta dinámica en toda su profundidad, es indispensable mirar con atención tanto las tácticas visibles, cambiantes, a menudo espectaculares que capturan la atención mediática, como las bases institucionales, políticas y sociales subyacentes, esas que a menudo están ocultas o normalizadas, pero que en última instancia permiten a estas organizaciones operar, prosperar y desafiar al propio Estado. Sin duda alguna, hay mucho más que explorar y que debatir sobre esta compleja y dolorosa realidad. Así que, un tema clave que atraviesa este material parece ser esta convergencia, ¿no? Entre tecnología avanzada, crimen organizado y, las estructuras del Estado en México. Una mezcla escalofriante. Vamos a ver cómo estas narrativas pintan el cuadro y, sobre todo, dónde podríamos profundizar un poco más el análisis. Bueno, de entrada, me parece que el análisis quizás corre el riesgo de aislar la tecnología. O sea, de tratarla como algo puramente técnico y no tanto como un síntoma de fallas sistémicas mucho más profundas. La debilidad, creo, es que al describir tan vívidamente cómo usan la tecnología, los drones, los hackeos, las redes sociales, la narrativa se enfoca mucho en la herramienta. Claro. Y quizás pierde de vista el entorno que permite, que potencia su uso. Se describe el qué y el cómo tecnológico, pero falta profundizar en el por qué es tan efectivo justo ahí, ¿no? Entiendo. Es como quedarse mirando la punta del iceberg tecnológico, ¿verdad? Sin explorar toda esa masa de hielo que está debajo, que representa la debilidad o, seamos honestos, la posible complicidad institucional. Porque los ejemplos que se dan son impactantes por sí mismos. Drones con explosivos. Sí, contra la Guardia Nacional, nada menos. Exacto.
o el hackeo de las cámaras en CDMX para eliminar informantes del FBI, o las campañas de reclutamiento de los narcoinfluencers que parecen casi profesionales. Muestran una sofisticación innegable. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente analizando la raíz de todo eso? Exacto. No corremos el riesgo de que al maravillarnos o espantarnos con la novedad tecnológica pasemos por alto lo fundamental, que es la impunidad. Totalmente. Que un grupo pueda hackear las cámaras de seguridad de una capital. Bueno, no es solo un logro técnico, ¿eh? Plantea preguntas muy serias sobre la seguridad de infraestructura crítica. Y, como bien se dijo en el debate público, ¿no? Sobre posible ayuda desde adentro, corrupción. Precisamente. Entonces, una sugerencia concreta sería recontextualizar estos avances tecnológicos de manera más consistente, en lugar de verlos como capacidades criminales que aparecen de la nada, analizarlos explícitamente como manifestaciones, como síntomas visibles y, bueno, alarmantes de fallas sistémicas muy profundas, o incluso de cooptación estatal. Cooptación estatal. O sea, cuando partes del Estado son... Exacto, capturadas o funcionan para intereses criminales. Me parece Mavior muy potente. Sí, fortalecería mucho el análisis, mostrando esa conexión de forma más directa. Por ejemplo, con el hackeo de las cámaras de CDMX que mencionabas. Podríamos ir más allá del cómo técnico y explorar las implicaciones de esa posible facilitación interna, conectarlo con todo el ruido que hubo sobre corrupción en ese momento. O tomar el testimonio del hacker, ¿no? El que dice que rechazó trabajar para el gobierno de Guanajuato por la infiltración del narco. La filtración de bases de datos policiales que él menciona. Eso no es solo una brecha de ciberseguridad, es mucho más. Es un arma. Es un arma letal. Permite asesinar a cientos de policías con una precisión terrible. Y aquí es donde podríamos, quizás, recordar casos como el de García Luna. No para desviarnos, ojo, No, claro. sino para ilustrar el nivel de acceso y protección que la corrupción al más alto nivel puede dar. Hace que esas bases de datos filtradas se conviertan, bueno, en sentencias de muerte efectivas. Y otro ejemplo clarísimo, que también se menciona, es el reclutamiento de estudiantes. Estudiantes brillantes. Les ofrecen pagarles carreras en universidades de élite, ¿no? Harvard, Cambridge, a cambio de que después trabajen para el cártel, sintetizando fentanilo, por ejemplo. Uf, tremendo. Es fácil quedarse en lo macabro de la oferta, o en la sofisticación con la que los eligen, pero la sugerencia sería vincularlo no solo a la audacia del cártel, sino también a las fallas estructurales, socioeconómicas, educativas, que el Estado no logra resolver. Claro, el vacío que dejan. Ese vacío de oportunidades legítimas, esa falta de esperanza en un futuro legal para jóvenes con talento. Ese es justo el terreno fértil que el crimen organizado explota con estas ofertas. No es solo la tecnología o la plata, es un fallo sistémico que la tecnología criminal aprovecha y magnifica. Sí, se trataría de mostrar eso, ¿no? Que la tecnología no es la causa raíz, es un multiplicador letal de problemas que ya existían, problemas sociales, de gobernanza. Exacto, un multiplicador. Ese reenfoque le daría otra profundidad al análisis, conectaría los puntos de una manera más sistémica. Ahora, hilando con esto, otro aspecto que notamos es que, si bien se detallan las consecuencias locales, que son devastadoras, la violencia en Guanajuato, los secuestros de funcionarias, el impacto en comunidades, el material podría enfatizar más la relevancia global de esta fusión tecnocriminal estatal. ¿Te refieres a que se siente como un problema muy mexicano? Muy único, sin tender suficientes puentes hacia, tendencias o advertencias más globales. Exactamente eso. La debilidad potencial es que la narrativa se queda muy anclada en el contexto mexicano. Nombres de políticos, López Obrador, Claudia Sheinbaum, leyes como la ley espía, casos de violencia, de corrupción muy locales, como los que describe el hacker o los de Yarrington. Y no necesariamente extrae y proyecta las lecciones universales que esto nos da al mundo. Se corre el riesgo de que alguien de fuera piense,
qué terrible lo de México, pero no, esto podría pasar aquí, o esto tiene paralelos con lo nuestro. Es un punto interesante, aunque, bueno, se podría argumentar, ¿no? Y quizás el material lo sugiere implícitamente, que la escala y las características del fenómeno en México son únicas, por su historia con el narco, por ciertos niveles de corrupción. Sí, la especificidad es importante. El foco en figuras y leyes mexicanas es natural si analizas ese contexto. ¿No se corre el riesgo de diluir esa especificidad si intentamos universalizar demasiado? Es un equilibrio delicado, sin duda. No se trata de negar lo específico de México, que es crucial, pero la sugerencia aquí es fortalecer el análisis extrayendo los principios que están debajo y mostrando cómo resuenan globalmente. Por ejemplo, ¿qué nos enseña el caso mexicano sobre la vulnerabilidad de la infraestructura crítica? Redes de comunicación, sistemas de vigilancia urbana. Que existe en todos lados. Exacto, esa vulnerabilidad existe en todas partes en la era digital. O sobre cómo se usan las redes sociales como arma, para reclutar, para propaganda, para guerra psicológica. Tácticas que usan otros grupos también. Claro, grupos extremistas, otros actores criminales en distintos continentes, y el dilema entre seguridad del Estado y privacidad ciudadana, que se agrava con tecnologías de vigilancia y leyes como la ley espía. Eso tampoco es exclusivo de México, es un debate candente en todo el mundo. Entendido. Sería como usar los casos mexicanos como estudios de caso particularmente intensos de fenómenos globales. ¿Podríamos, por ejemplo, agarrar el incidente del hackeo de datos satelitales no encriptados? Según se informa, afectó tanto a operaciones de la Guardia Nacional Mexicana como a comunicaciones de usuarios de T-Mobile en NUSV. Este no es solo un problema mexicano, ilustra una vulnerabilidad compartida, universal, en las telecomunicaciones que dependen del espacio. Algo relevante para la seguridad nacional y civil de muchos países. Exacto, o analizar las tácticas de los narcoinfluencers. Más allá del folclore local, digamos. Representa un caso de estudio fascinante. Desinformación, construcción de marca criminal, guerra psicológica digital. Sí, es marketing criminal, básicamente. Los métodos que usan para mezclar glamour, amenaza, reclutamiento online, tienen paralelos con cómo operan otros grupos. Otros extremismos, otras redes criminales globales. Estudiar cómo lo hacen en México ofrece lecciones aplicables para luchar contra la radicalización y el crimen online en otros lugares. ¿O no? Totalmente de acuerdo. Y el debate sobre la ley espía mexicana, con la preocupación por la recolección masiva de metadatos, geolocalización, sin controles judiciales fuertes para inteligencia. Sí, eso resonó mucho. Eso es un espejo de discusiones idénticas que están pasando en democracias consolidadas y en regímenes autoritarios. Por igual, ¿cuánta vigilancia estatal es aceptable por la seguridad? ¿Cuáles son los controles efectivos? Al conectar explícitamente estos puntos específicos con las tendencias y debates globales, el análisis no solo gana relevancia, sino que también ofrece una advertencia más potente, más universal. Pasa de ser una crónica local a una lección global. Justo. Una lección global, sí. Precisamente. Y eso nos lleva a un tercer punto clave de mejora, la conexión entre corrupción y tecnología. El material presenta de forma convincente ambos elementos. Por un lado, la corrupción profunda, sistémica, ejemplificada con casos como García Luna, Yarrington o la infiltración que describe el hacker en Guanajuato, que facilitan operaciones criminales a gran escala. Y por otro lado, describe la innovación tecnológica de los cárteles, que es impactante. Drones bomba, hackeos sofisticados, narcomarketing digital. Sí, las dos cosas están ahí. Pero la conexión causal, la interdependencia crítica entre estos dos elementos, podría integrarse de forma mucho más explícita, más central en el análisis. Entiendo. O sea, la crítica es que se presentan como dos problemas graves que existen juntos. Quizás hasta se mencionan uno al lado del otro, pero no se analiza a fondo cómo uno habilita y potencia al otro. ¿De manera fundamental? Justo eso. Como si fueran dos capítulos separados en vez de un solo sistema interconectado. Exactamente. La debilidad es que a menudo la narrativa salta
de un caso de narcopolítica a una descripción de una táctica tecnológica, sin tejer constantemente ese hilo que demuestra cómo la corrupción es el aceite que lubrica la maquinaria tecnológica criminal. Claro. Se mencionan sitios web, el caso García Luna, y luego se habla de drones o hackeos de bases de datos. Pero falta enfatizar que la efectividad y sobre todo la impunidad con la que se usan esas tecnologías dependen directamente de la protección o la inacción que se compra con corrupción. Tiene sentido. La conexión entre A, corrupción sistémica, y B, eficacia tecnológica criminal, parece estar ahí, implícita, pero reforzarla explícitamente la haría mucho más poderosa. Entonces, la sugerencia sería: La sugerencia es tejer esos dos hilos, corrupción e innovación tecnológica criminal, de forma mucho más explícita consistente. y central a lo largo de todo el análisis. Demostrar activamente que la impunidad que viene de la corrupción política, esa capacidad de operar sin consecuencias legales reales, funciona como la plataforma de lanzamiento o el escudo protector indispensable. El escudo, sí, es lo que permite que las tácticas digitales y tecnológicas más avanzadas, desde hackear sistemas hasta usar drones armados o lavar dinero con fintech, sean tan devastadoras y, crucialmente, tan sostenibles en el tiempo. Claro, sin esa capa de impunidad garantizada por la corrupción, muchas de estas herramientas tecnológicas serían mucho menos útiles o demasiado riesgosas para los criminales. Exacto. Podríamos ilustrarlo con ejemplos concretos del propio material. A ver, tomemos el asesinato del influencer Camilo Ochoa. El análisis podría enfatizar que no se trata solo de la habilidad técnica para contratar un hacker que lo localiza. No, vía phishing a su esposa. Que ya es bastante. Sí, eso es solo una parte. La otra cara de la moneda, igual de importante y habilitada por la corrupción, es la capacidad de ejecutar el asesinato con total impunidad física. Entrar a una residencia supuestamente segura, cometer el crimen a plena luz del día y escapar sin consecuencias inmediatas o sin una investigación efectiva después. La tecnología encuentra el blanco, sí. Pero es la corrupción la que permite apretar el gatillo sin miedo a represalias serias del sistema de justicia. Son dos elementos inseparables en la práctica. No puedes entender uno sin el otro. Es un ejemplo muy claro, ¿sí? O pensemos de nuevo en el reclutamiento online de los jóvenes estudiantes brillantes. El análisis podría ir más allá de la seducción digital, del narcomarketing que muestra lujo y poder. Sí, que no es solo eso. Debería vincularlo explícitamente a la promesa implícita de impunidad. La razón por la que unirse puede parecer atractivo no es solo por el dinero o la carrera que ofrecen fuera. Es también porque perciben, correcta o incorrectamente, que hay una falta de consecuencias reales para los que operan dentro de esas estructuras. ¿Y esa impunidad? Y esa impunidad, como sugiere el testimonio del hacker sobre Guanajuato, a menudo se compra, se negocia o se garantiza a través de conexiones corruptas arriba. En la política, en la policía. La tecnología abre la puerta, sí. Pero es la corrupción la que les dice, puedes entrar y quedarte, no te va a pasar nada. O es menos probable que te pase algo. Y si lo miramos desde la perspectiva del debate que se presenta en el propio material, creo que era fuente #15, sobre si la amenaza principal hoy es la guerra digital o la narcopolítica tradicional. Ah, sí, ese debate. Ese debate en sí mismo es una oportunidad perfecta para ilustrar esta interdependencia crítica. La conclusión podría ser que es una falsa dicotomía, no es una cosa o la otra. Claro. La tecnología, la guerra digital, da una escala, una velocidad, un alcance, una precisión sin precedentes a las operaciones criminales. Pero es la corrupción, la narcopolítica, la que da la inmunidad, la protección institucional, el acceso a información privilegiada, la capacidad de neutralizar la respuesta del Estado. Es la simbiosis. Es esta simbiosis, esta dependencia mutua, lo que hace que la aceleración tecnológica en manos criminales sea tan letal, tan rentable y tan endiabladamente difícil de desmantelar. Una sin la otra sería significativamente menos potente. Es el conjunto lo que define la amenaza actual. Exactamente. Reforzar esa conexión intrínseca a lo largo de todo el análisis
le daría una coherencia y una fuerza argumental mucho mayores. Bien, entonces para recapitular nuestro análisis y las sugerencias clave. Para potenciar el impacto de este material, identificamos 3 áreas principales de oportunidad. Primero, profundizar en la naturaleza simbiótica entre la tecnología criminal y las estructuras de poder corruptas. Moverse más allá de describir tácticas aisladas para ver la tecnología como un síntoma de fallas sistémicas. Segundo, elevar la mirada. Destacar la relevancia global del fenómeno mexicano. Extraer lecciones y advertencias universales sobre vulnerabilidades compartidas en la era digital, pero sin perder la especificidad del caso. Correcto. Y tercero, tejer de manera mucho más explícita y central la interdependencia crucial entre la innovación tecnológica criminal y la corrupción sistémica que la habilita y protege. Esos son los 3 ejes. Y las propuestas concretas para lograr esto incluyen 1. Recontextualizar consistentemente el uso de tecnología por los cárteles, no solo como evolución táctica, sino como evidencia visible de fallas estatales más profundas o, cooptación. Sí. 2. Usar los casos mexicanos específicos, hackeos, narcoinfluencers, debates sobre vigilancia, para extraer principios y lecciones universales, conectándolos activamente con discusiones y tendencias globales sobre seguridad, privacidad, desinformación, gobernanza digital. Hacer esos puentes. Exacto. Y 3, a lo largo de toda la narrativa, demostrar explícitamente la conexión causal. Como la impunidad, comprada o garantizada por la corrupción política, es el factor indispensable que permite la eficacia devastadora y la sostenibilidad de las herramientas tecnológicas más avanzadas en manos del crimen organizado. Dejarlo bien claro. Creemos que si refinas tu trabajo incorporando estas perspectivas, puede alcanzar un nivel de análisis aún más incisivo, más profundo e impactante. Nos encantaría volver a explorar el material en el futuro si decides desarrollar estas ideas. No dudes en enviarnos tus avances cuando estés lista. O listo. A ver, piensen en esto un segundo. Drones, ¿eh? Drones muy rápidos, cargados con C4, con TNT, atacando convoys militares. O imaginen las cámaras de vigilancia de una ciudad, las del C5 aquí en CDMX, de repente usadas por un cártel para cazar informantes del FBI. Es inevitable preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando el crimen organizado no solo tiene armas, sino que domina la tecnología más avanzada? Y bueno, justo de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter a fondo en un fenómeno que crece y que la verdad asusta mucho en México. Algunos lo llaman narcoterrorismo tecnológico. Y no es solo la violencia de siempre, ¿eh? Es una mezcla peligrosa. Crimen organizado con tecnología de punta. Drones, hackeos, vigilancia digital, redes sociales usadas como armas. Exacto. Y para entender esto, nos basamos en varias cosas, ¿no? Hay testimonios directos, como el de un hacker mexicano que lo cuenta desde dentro y es bastante crudo. También informes oficiales, como uno muy importante del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y claro, noticias, análisis, para ir juntando las piezas. La idea hoy es tratar de entender bien cómo usan los cárteles todo este arsenal tecnológico. Queremos ver el impacto real, ¿no? En la seguridad, en la gente, en el propio Estado. Ir un poco más allá de los titulares para comprender esta nueva cara del crimen organizado aquí en México. Explicar cómo la tecnología se volvió tan central para ellos. Muy bien, empecemos a desmenuzar esto. ¿Por qué? A ver, la imagen del narco como gente rústica, macheteros, pues ya no cuadra del todo, ¿verdad? Han cambiado mucho, han adoptado tecnología avanzada y sobre todo la han adaptado de maneras que a veces parece que el gobierno ni quiere ver o le cuesta admitir. Así es. Y es clave ver qué herramientas usan y qué impacto tienen. Empecemos con los drones, si te parece. Ya no son juguetitos para espiar. Fuentes directas, videos incluso, muestran drones muy rápidos, modificados para llevar explosivos, C4, TNT, a veces cosas más potentes. Los usan tácticamente contra soldados, contra la Guardia Nacional. Hay relatos de militares que son, escalofriantes. Oyen un zumbido, como de avispas, disparan al aire. Algunos caen, pero otros logran impactar vehículos, instalaciones. Es una guerra simétrica con tecnología, ¿sabes? Y no solo drones, cierto.
También hemos visto que vuelven los coches bomba, pero ahora con un toque tecnológico. Correcto. Se sabe de coches con explosivos que detonan a distancia o con temporizadores muy precisos. Esto permite ataques más planeados y, claro, aumenta el terror. Pero, ojo, la tecnología va mucho más allá de los explosivos. La vigilancia y el hackeo son ahora, fundamentales para ellos. Y ahí entra ese informe de Estados Unidos sobre el caso de la Ciudad de México. Lo que describe es de película de terror, francamente. Totalmente. Según ese informe oficial, en 2018, el cártel de Sinaloa supuestamente logró meterse y controlar cámaras del C5, las CDMX, las cámaras de vigilancia de la ciudad. Pero no paró ahí la cosa. Combinaron eso con datos de teléfono de un funcionario del FBI, específicamente su ubicación en tiempo real. Usaron esa mezcla de inteligencia, los ojos de la ciudad y dónde estaba la gente, para rastrear y, dice el informe, eliminar informantes clave del FBI. Es aterrador ver esa capacidad de unir lo digital y lo físico para matar. Y esto implica sí o sí contratar gente especializada. Estamos hablando de hackers a sueldo, ¿no? Sin duda, los cárteles buscan y contratan hackers, los llamados black hats, ¿no? Piratas informáticos con, pocos escrúpulos. ¿Para qué? Para rastrear objetivos, policías, rivales, gente de otros cárteles. Para meterse en sistemas del gobierno o de empresas y sacar información. Para hacer ataques de phishing, como se cree que pasó con el influencer Camilo Ochoa. Para saber dónde estaba exactamente antes de matarlo. Y hay algo crítico. ¿Cómo usan las bases de datos que se filtran? Esas filtraciones enormes de datos del gobierno que han salido en las noticias, Pemex, el SAT, fiscalías, policías. Esas mismas. Para los criminales, eso es oro molido. Un testimonio directo contaba cómo la policía de Guanajuato admitió internamente que se habían filtrado listas con direcciones y datos de sus oficiales. Los cárteles usan esa información para cazarlos, literalmente. Los esperan afuera de sus casas, en la tienda, y los matan. El resultado es terrible. Más de 400 policías asesinados en Guanajuato en poco tiempo. Esas fallas de seguridad del Estado, esa falta de protección de datos, matan directamente a los que están en primera línea. ¿Y en el día a día cómo usan la tecnología para hablar entre ellos, para mover el dinero? También se adaptan todo el tiempo. Usan lenguajes en clave, emojis específicos en redes sociales para coordinarse y tratar de que no los detecten los filtros automáticos. Y para lavar dinero, cada vez más usan criptomonedas, como Bitcoin. Buscan el anonimato, que sea difícil rastrearlos. Es una adaptación constante a lo digital para ir un paso adelante. Es salto tecnológico no solo se ve en cómo operan, sino también en cómo reclutan gente y cómo difunden su mensaje, ¿no? Parece que los narcocorridos ya se quedaron un poco atrás. Sí, el reclutamiento cambió radicalmente. Ya no buscan solo sicarios, gente para disparar. Ahora buscan talento muy específico. Una fuente nos contó algo de verdad perturbador. Los cárteles pagan carreras universitarias completas a jóvenes brillantes. Los mandan a estudiar química, ingeniería, a las mejores universidades, incluso fuera de México, ¿eh? Se habla de Harvard, Cambridge. ¿Y el trato cuál es? Que cuando se gradúen, con doctorados y todo, trabajen para ellos por años, usando lo que aprendieron para hacer mejor las drogas sintéticas, el fentanilo, las metanfetaminas. El cártel se vuelve como un padrino profesional. Es una inversión a largo plazo. Es corromper el talento a un nivel muy, muy feo. Y junto a eso está el boom de los narcoinfluencers. Es la evolución digital de la narcocultura. Pasamos de los corridos, que eran propaganda más análoga, ¿no? Creaban mitos. Ahora estamos en TikTok, Instagram, Facebook. La propaganda es digital, descentralizada y sobre todo le empujan los algoritmos de las redes. Es el famoso #cartelTikTok. El narcomarketing, le llaman algunas fuentes. Exactamente. Es una estrategia pensada para hacer glamoroso el estilo de vida narco. Te muestran solo lo bueno. El dinero fácil, los cochazos, la ropa de marca, las armas, hasta tigres y jaguares como símbolo de poder. Pero claro, ocultan toda la brutalidad, la violencia, la tortura, el miedo, la corta vida que tienen.
El objetivo es normalizarlo, hacerlo ver como algo deseable, sobre todo para jóvenes vulnerables. Y para eso usan las tácticas digitales que decías, lo del lenguaje en clave. Sí, es clave para seguir ahí, online, a pesar de que las plataformas intentan bajarlos. Lo de los emojis, el gallo para el CJNG, la pizza para los chapitos, el diablo para la maña. Son formas de hablar en código y mantener su propaganda activa. Y el reclutamiento por redes es muy fuerte. Ya no solo es que ellos busquen, es que los chavos mismos, atraídos por esa imagen falsa, los contactan. Por Facebook, TikTok, hasta en videojuegos como Free Fire o Fortnite. Se calcula que decenas de miles de jóvenes han sido reclutados así. Pero no todo es glamour en esa propaganda. También usan las redes para intimidar de la forma más cruda. Esa es la otra cara, indispensable para ellos y quizá la más terrible. Publican videos de torturas, de ejecuciones brutales. Es pura guerra psicológica. Quieren aterrorizar a los rivales, pero también a la gente común, a periodistas, a funcionarios, a cualquiera que se les oponga. Es mostrar su fuerza y sobre todo su impunidad, directamente en el celular de miles, millones de personas. Y toda esta mezcla de crimen y tecnología tiene consecuencias, bueno, devastadoras en el mundo real. Hablemos de ese impacto, ¿no? El que se siente en la calle. Para las fuerzas de seguridad el golpe es directo y muchas veces mortal. Ya hablamos de los drones bomba, una amenaza nueva desde el aire. Pero también están los asesinatos de policías, facilitados por esas bases de datos filtradas que mencionabas. Saber dónde vive un oficial, su rutina, los vuelve blancos fáciles. Esto crea lógicamente un ambiente de miedo, de desmoralización entre los agentes. En lugares como Celaya, Guanajuato, dicen que la esperanza de vida de un policía nuevo es de 6 meses. Es una cifra que te congela la sangre. Es una realidad brutal. Desanima a cualquiera entrar o quedarse en la policía. Y la amenaza no es solo para los uniformados, ¿eh? Funcionarios, trabajadores del gobierno, también son blanco. Hay una historia muy dura de unas brigadistas del gobierno en Guanajuato, mujeres que repartían apoyos sociales en zonas marginadas. Las secuestró un grupo armado mientras trabajaban. Las interrogaron, golpearon a una, casi violan a otra. El mensaje era claro. Aquí manda el cártel, el Estado no entra. Y la respuesta oficial, según la fuente, fue minimizarlo y decirles que volvieran a trabajar al día siguiente. Una desprotección total. Eso habla de una impunidad terrible y una falta de apoyo a quienes intentan hacer presencia del Estado. Y para la gente común, ¿cómo se traduce esto? Extorsión por todos lados. El famoso cobro de piso. Exactamente. El cobro de piso ya no es solo para negocios grandes o ilegales. Ahora es para casi cualquier cosa. La tiendita de la esquina, el pequeño restaurante, el taller mecánico, el consultorio médico. Te piden una parte de tus ganancias, a veces el 30% o más, solo para dejarte trabajar. Si te niegas, las consecuencias pueden ser fatales. Como un empresario importante asesinado en Celaya por no pagar $500,000 al mes que le pedían. Y a eso súmale la violencia en la calle, el miedo constante que paraliza comunidades, la normalización terrible de cosas como decapitaciones a plena luz del día, y los retenes falsos en carreteras operados por los mismos cárteles, a veces hasta disfrazados. Y por último, los ataques contra personas específicas, ¿no? A menudo por información que tienen o por las guerras entre ellos mismos. Sí, hay ejemplos muy claros. El caso que ya dijimos de los informantes del FBI, rastreados y eliminados con hackeo de cámaras y datos de teléfono, los asesinatos de rivales en la lucha por territorios o rutas, y algo muy notorio, cómo los propios narcoinfluencers se vuelven piezas desechables y al final blancos. Casos como Valeria Márquez asesinada en plena transmisión en vivo en TikTok, o Camilo Ochoa, que supuestamente lo ubicaron hackeando el teléfono de su esposa y lo ejecutaron. O incluso más atrás, el pirata de Culiacán, un chico de 17 años asesinado por insultar a un líder del CJNG en un video. La guerra interna actual, como la que dicen que hay entre los chapitos y la gente de Ismael El Mayo Zambada, la Malliza, ambos del cártel de Sinaloa, hace que estos influencers sean objetivos para callar la propaganda enemiga o mandar mensajes de terror. Este panorama tan oscuro de terror tecnológico y violencia no sale de la nada, ¿verdad? Se apoya en
en una debilidad institucional, en corrupción, en impunidad. ¿Qué permite que esto pase a esta escala? Un factor clave parece ser la debilidad, a veces hasta la negación, del gobierno. Muchas veces se tiende a minimizar los incidentes. Hay una resistencia a usar términos como narcoterrorismo tecnológico, quizá porque admitirlo sería reconocer una pérdida de control muy grande. Hemos visto fallos enormes en operativos para controlar territorios, como lo de Culiacán con Ovidio Guzmán. Y sigue la incapacidad para proteger datos sensibles, como muestran las filtraciones masivas de bases de datos que ya comentamos. Y a esa debilidad se suma la corrupción, la complicidad a distintos niveles, lo que algunos llaman la narcopolítica. Hay proyectos periodísticos como narcopolíticos.com que mencionan las fuentes que intentan documentar estos vínculos entre políticos y crimen organizado, y lo que encuentran es alarmante. Señalan supuestos nexos de políticos y funcionarios de muy alto nivel, exsecretarios de Seguridad Federal como García Luna, exgobernadores como Yarrington en Tamaulipas, jefes de policía locales, hasta una candidata a presidir un tribunal estatal. Y ojo, esto cruza partidos, PRI, PAN, Morena, de todo. Sugiere que no es problema de un solo partido, sino algo más sistémico, quizá. Y esta percepción de corrupción tan extendida, ¿cómo afecta la confianza de la gente en las instituciones? Incluso de los expertos que podrían ayudar. La destruye por completo. El testimonio del hacker Héctor es muy revelador. Cuenta que la policía de Guanajuato le ofreció $1,000,000 para ayudarles a rastrear a los que mataban policías con los datos filtrados. Y su respuesta, después de pensarlo, un no rotundo. ¿Por qué? Desconfianza total. Miedo a que lo traicionaran o lo mataran a él. Llegó a decir algo muy fuerte. Por mí, que les maten 50 policías diarios. Refleja una sensación de abandono, de que colaborar con un gobierno visto como corrupto es una trampa mortal. Esta desconfianza hace que hasta hackers éticos que quizá querrían ayudar se retiren, dejando a las instituciones más solas. La percepción es de un narcogobierno. Y todo este círculo vicioso de violencia, tecnología y corrupción parece terminar en una impunidad casi total. Esa impunidad es como el aceite que permite que todo esto siga funcionando. Las fuentes hablan de tasas de impunidad de más del 99% para homicidios en México. Si un criminal sabe que puede matar, extorsionar, secuestrar, corromper, usar tecnología para aterrorizar, y que la probabilidad de que le pase algo es casi cero, pues ¿qué lo va a detener? La falta de consecuencias reales, la certeza de la impunidad son quizá lo que más habilita toda esta crisis. Queda claro entonces que la amenaza del crimen organizado en México cambió radicalmente. Ya no es solo fuerza bruta o control territorial. Estamos viendo una mezcla letal de violencia extrema, mucha tecnología y una capacidad enorme para meterse en las debilidades, la corrupción y la impunidad del propio Estado y explotarlas. Y es fundamental entender esto, no solo por México, sino por lo que implica en general. No es un problema lejano. Muestra de forma muy cruda cómo la tecnología, que se crea para conectar, para progresar, puede volverse un arma terrible en manos equivocadas. Y subraya cómo las fallas institucionales, corrupción, impunidad, falta de protección de datos, tienen consecuencias reales y catastróficas en la vida de millones. La línea entre lo digital y la violencia física es cada vez más delgada. Y esto nos deja pensando, ¿no? Una reflexión final quizá incómoda pero necesaria. Si los grupos criminales no solo igualan, sino que a veces superan tecnológicamente al Estado, y al mismo tiempo le quitan legitimidad desde dentro con la corrupción, ¿qué significa entonces la soberanía de ese Estado? ¿O cómo se protege una sociedad cuando las herramientas creadas para conectar, para informar, para la seguridad, se vuelven instrumentos de terror y control en manos del crimen? Es una pregunta abierta, y buscar las respuestas definirá el futuro no solo de México, sino quizá de muchas otras sociedades en esta era digital.